Lo que el viceministro de Finanzas ruso Vladimir Kolychev declaró hace exactamente 72 horas en una conferencia de prensa en Moscú no es simplemente retórica política, vacía ni propaganda antioccidental rutinaria. Es una acusación devastadora, respaldada por documentos específicos y análisis técnico detallado, que expone públicamente lo que podría ser el plan secreto más audaz y desesperado en la historia financiera moderna. Según fuentes del Ministerio de Finanzas ruso, filtradas a medios estatales, Estados Unidos está desarrollando activamente un esquema para liquidar parcialmente su deuda nacional de 35 billones de dólares mediante la creación masiva de una criptomoneda respaldada gubernamentalmente que sería forzada sobre acreedores internacionales como pago por bonos del tesoro que vencen. Y te lo voy a decir sin rodeos, si esta acusación rusa tiene aunque sea 30% de veracidad, estamos presenciando el comienzo del fin del sistema monetario internacional tal como lo conocemos. Y aquí viene lo absolutamente explosivo que cambia completamente el tablero financiero global. No estamos hablando de que Estados Unidos adopte Bitcoin o Ethereum, criptomonedas descentralizadas que el gobierno no controla. Estamos hablando de que el Tesoro estadounidense cree su propia moneda digital, potencialmente llamada US Coin o Digital Dollar, según documentos rusos, que sería emitida en cantidades ilimitadas sin ningún respaldo en activos reales, y luego declare unilateralmente que esta nueva criptomoneda gubernamental tiene valor equivalente al dólar físico para propósitos de pago de deuda soberana. Es efectivamente default, encubierto mediante devaluación instantánea, una forma de declarar: les debemos 35 billones de dólares. Aquí tienen 35 billones de tokens digitales que nosotros controlamos completamente y cuyo valor podemos inflar a voluntad. La pregunta que debes hacerte no es si Estados Unidos tiene la capacidad técnica de crear tal criptomoneda, porque obviamente la tiene. La tecnología blockchain es bien entendida y relativamente simple de implementar. La pregunta real es: ¿qué pasa con todo el sistema financiero global basado en confianza cuando el emisor de la moneda de reserva mundial demuestra que está dispuesto a defraudar a sus acreedores mediante trucos monetarios digitales? Porque una vez que esa confianza se rompe, una vez que China, Japón, Arabia Saudita y todos los demás tenedores de bonos del Tesoro estadounidense se den cuenta de que sus 7.6 billones de dólares en bonos podrían ser pagados en tokens digitales sin valor real, la reacción será vender inmediatamente y masivamente todos los bonos estadounidenses que posean, causando el colapso más brutal de precios de bonos en la historia y disparando las tasas de interés estadounidenses a niveles que harían imposible financiar el gobierno federal. Las acusaciones rusas no surgieron de la nada, están basadas en 3 documentos específicos que supuestamente fueron filtrados desde el Departamento del Tesoro estadounidense a la inteligencia rusa. El primero es un memorándum interno fechado en noviembre de 2025 del subsecretario del Tesoro para Asuntos Internacionales discutiendo opciones no convencionales de gestión de deuda soberana en contexto de insostenibilidad fiscal. El documento específicamente menciona instrumentos de pago digital respaldados gubernamentalmente, como alternativa potencial a refinanciamiento tradicional de bonos. El segundo documento es una propuesta técnica de 87 páginas preparada por un contratista privado de tecnología blockchain, describiendo la arquitectura de un sistema de liquidación de deuda soberana tokenizada, que permitiría al Tesoro crear tokens digitales respaldados por fe y crédito del gobierno estadounidense para liquidar obligaciones de deuda. El tercer documento, y este es el verdaderamente incendiario, es un análisis legal confidencial preparado por abogados del Departamento del Tesoro, evaluando si el gobierno federal tiene autoridad estatutaria bajo leyes existentes para declarar unilateralmente que una moneda digital creada por el Tesoro constituye curso legal, válido para propósitos de liquidar deuda soberana denominada en dólares. La conclusión legal tentativa del memorándum es que bajo interpretación amplia de la Legal Tender Act de 1862
y autoridades presidenciales de emergencia económica, el Ejecutivo podría argumentar que tiene autoridad para emitir moneda digital sin aprobación congresional específica, especialmente en contexto de crisis fiscal nacional. Vladimir Kolychev, el viceministro ruso que hizo las acusaciones públicas, es figura seria y respetada en círculos financieros internacionales, no es propagandista político sin credenciales. Kolychev trabajó previamente en el Banco Central Europeo durante 8 años y en el FMI durante 5 años antes de unirse al gobierno ruso. Sus declaraciones tienen peso precisamente porque viene de background técnico en lugar de político. En la conferencia de prensa de Moscú, Kolychev declaró textualmente: «Hemos obtenido evidencia documental de que el Tesoro estadounidense está explorando activamente esquemas para liquidar parcialmente su deuda insostenible mediante creación de instrumentos digitales sin valor intrínseco. Esto constituiría el mayor fraude financiero en la historia humana, y Rusia no aceptará bajo ninguna circunstancia tokens digitales sin respaldo, como pago por bonos del Tesoro estadounidense que mantenemos». Rusia actualmente mantiene aproximadamente $15.000 millones en bonos del Tesoro estadounidense, una fracción minúscula comparada con los 1.1 billones de China o 1.08 billones de Japón. Pero el punto de Kolychev no es proteger las tenencias rusas específicamente, es advertir al mundo entero sobre lo que perciben como plan estadounidense de default mediante devaluación digital. Y esa advertencia está resonando. Dentro de las 24 horas posteriores a las declaraciones rusas, funcionarios del Banco Popular de China emitieron statement inusualmente directo diciendo que China monitorea con extrema preocupación cualquier propuesta que pudiera comprometer la integridad de obligaciones de deuda soberana estadounidense y que tomaría medidas apropiadas para proteger los intereses de tenedores de activos denominados en dólares, si tales esquemas fueran implementados. Ahora déjame explicarte por qué esta acusación rusa, sea completamente verdadera, parcialmente verdadera o totalmente fabricada, ya causó daño significativo a la credibilidad financiera estadounidense simplemente al ser pronunciada públicamente. El sistema monetario internacional moderno funciona fundamentalmente basado en confianza. Los países mantienen billones en bonos del Tesoro estadounidense no porque tengan valor intrínseco. El papel en sí no vale nada, sino porque confían en que el gobierno estadounidense honrará sus obligaciones pagando intereses puntualmente y devolviendo principal al vencimiento. Esa confianza está basada en historia de 230 años, donde Estados Unidos nunca ha hecho default en deuda denominada en su propia moneda. Pero esa confianza es frágil como cristal. Una vez que surge duda sobre si Estados Unidos honrará sus obligaciones según términos originales o si intentará trucos monetarios para devaluar efectivamente el valor de pagos de deuda, los tenedores internacionales de bonos comenzarán a exigir compensación adicional por ese riesgo. Esto significa rendimientos más altos, y rendimientos más altos significan que el gobierno estadounidense tiene que pagar más intereses sobre su deuda de 35 billones. Cada punto porcentual de aumento en tasa de interés promedio cuesta al Tesoro aproximadamente $350.000 millones adicionales anuales en pagos de intereses. Estados Unidos ya gasta 1.1 billones anuales en intereses de deuda con tasas promedio alrededor de 3.5%. Si las tasas se suben a 5% por pérdida de confianza, el costo anual de intereses sube a 1.75 billones, consumiendo más del 40% de todos los ingresos fiscales federales. El economista Nouriel Roubini, conocido como Dr. Doom por predecir correctamente la crisis de 2008, publicó análisis argumentando que Estados Unidos efectivamente ya está en camino hacia alguna forma de reestructuración de deuda o default parcial. Simplemente porque las matemáticas de 35 billones de deuda creciendo a 2 billones anuales son insostenibles. Roubini calcula que para estabilizar la relación deuda-PIB en niveles actuales ya insostenibles del 123%, Estados Unidos necesitaría generar superávits presupuestarios primarios del 3-4% del PIB anualmente durante una década. Pero Estados Unidos actualmente tiene déficits del 6-7% del PIB.
Cerrar esa brecha de 9-11 puntos porcentuales del PIB requeriría combinación de recortes masivos de gasto y aumentos masivos de impuestos que ningún político puede implementar sin suicidio electoral. Entonces Roubini argumenta que dado que ajuste fiscal real es políticamente imposible, Estados Unidos eventualmente elegirá alguna forma de default indirecta encubierto. Las opciones históricas tradicionales son inflación alta que erosiona el valor real de deuda, devaluación monetaria explícita o reestructuración formal de términos de deuda. Pero en el siglo XXI existe una cuarta opción tecnológicamente nueva, default, mediante creación de moneda digital gubernamental que tiene valor nominal equivalente al dólar, pero liquidez y aceptabilidad severamente limitadas, efectivamente forzando a acreedores a aceptar activos menos valiosos que dólares reales físicos como pago. Ahora, ¿hay evidencia verificable independiente de que Estados Unidos realmente está desarrollando tales planes? Sí y no. Sí, en el sentido de que el Tesoro y la Reserva Federal han estado investigando públicamente monedas digitales de Banco Central, CBDCs por sus siglas en inglés, durante varios años. La Fed publicó en 2022 un documento extenso sobre consideraciones técnicas y de política para un posible dólar digital. Múltiples proyectos piloto pequeños han probado tecnología de pago digital gubernamental. Esto es público y reconocido. No en el sentido de que no hay evidencia pública verificable de que estos proyectos de CBDC estén conectados específicamente con esquemas de gestión de deuda soberana como Rusia alega. Los documentos que Rusia cita como evidencia no han sido publicados o verificados independientemente. Podrían ser auténticos, podrían ser fabricados por inteligencia rusa o podrían ser versiones distorsionadas de documentos reales que discuten CBDCs en contextos completamente diferentes. Sin acceso a documentos originales, es imposible verificar las acusaciones rusas definitivamente. Pero aquí está lo crucial. La plausibilidad técnica y la desesperación fiscal de Estados Unidos hacen las acusaciones suficientemente creíbles que los mercados las están tomando en serio independientemente de verificación definitiva. Déjame mostrarte exactamente cómo funcionaría técnicamente el esquema que Rusia está acusando a Estados Unidos de planear, porque entender la mecánica te permite apreciar por qué sería simultáneamente brillante y devastador. Paso 1. El Tesoro estadounidense crea mediante orden ejecutiva o legislación de emergencia una moneda digital del Tesoro. Llamémosla Treasury Coin. Esta criptomoneda sería técnicamente similar a Tether o USDC, stablecoins que supuestamente mantienen paridad 1-a-1 con el dólar, pero a diferencia de stablecoins privadas, Treasury Coin sería emitida directamente por el gobierno federal. Paso 2. El Tesoro declara mediante regulación que Treasury Coin constituye curso legal, válido bajo leyes estadounidenses y que tiene valor equivalente al dólar estadounidense para todos los propósitos legales, incluidos pago de deudas, impuestos y obligaciones gubernamentales. Paso 3. Cuando bonos del Tesoro vencen y el gobierno debe pagar principal a tenedores, en lugar de pagar en dólares tradicionales físicos o electrónicos depositados en cuentas bancarias, el Tesoro paga mediante transferencia de Treasury Coins equivalentes al monto adeudado. Paso 4. Aquí viene la parte fraudulenta del esquema. Aunque Treasury Coin teóricamente tiene paridad 1-a-1 con dólares, en práctica los tenedores descubren que Treasury Coins tienen liquidez severamente limitada. No pueden usarse para la mayoría de transacciones comerciales privadas porque comerciantes no los aceptan. No pueden convertirse fácilmente de vuelta a dólares físicos porque el Tesoro impone restricciones de conversión. Los mercados secundarios de Treasury Coin desarrollan descuentos masivos del 20-40% porque tenedores desesperados venden a cualquier precio para obtener dólares reales. Efectivamente, aunque nominalmente recibieron pago completo en dólares digitales, el valor real recuperado es solo 60-80 centavos por dólar adeudado. Paso 5. El Tesoro simultáneamente emite Treasury Coins en cantidades masivas muy superiores a los dólares físicos en circulación, efectivamente imprimiendo trillones en moneda digital sin respaldo real, diluyendo dramáticamente el valor de Treasury Coins existentes mediante inflación de oferta.
Los tenedores extranjeros de bonos estadounidenses se dan cuenta demasiado tarde de que fueron defraudados, recibiendo tokens digitales inflados sin valor real en lugar de dólares genuinos. Es default, encubierto mediante ingeniería monetaria digital. ¿Suena como ciencia ficción? Históricamente, gobiernos en crisis fiscal han intentado esquemas notablemente similares. En 1933, Estados Unidos bajo Franklin Roosevelt efectivamente hizo default parcial en bonos denominados en oro mediante Executive Order 602, que prohibió tenencia privada de oro y obligó conversión a dólares papel a tasa devaluada. Tenedores que esperaban ser pagados en oro recibieron papel devaluado. En los años 1970, la inflación del 13% anual erosionó el valor real de bonos gubernamentales en 50% durante una década, efectivamente default mediante inflación. En 1998, Rusia hizo default explícito en bonos denominados en rublos. Argentina ha hecho default 9 veces en su historia. Grecia reestructuró forzadamente bonos en 2012 imponiendo pérdidas del 75% sobre tenedores privados. Entonces, default soberano no es fenómeno raro ni imposible, es relativamente común históricamente. Lo único sobre el esquema de criptomoneda que Rusia está acusando a Estados Unidos de planear es que usaría tecnología digital del siglo XXI para lograr el mismo resultado que gobiernos históricamente lograron mediante inflación, devaluación o default explícito. Y dado que Estados Unidos enfrenta deuda absolutamente insostenible matemáticamente, alguna forma de default eventual es probable independientemente del mecanismo específico utilizado. Los mercados reaccionaron nerviosamente a las acusaciones rusas. En las 48 horas posteriores a la declaración de Kolychev, los rendimientos de bonos del Tesoro a 10 años subieron 18 puntos base, de 4.15% a 4.33%. Eso no suena dramático, pero representa pérdida de aproximadamente 1.8% en valor de principal para tenedores de bonos de largo plazo. El dólar se debilitó 0.9% contra una canasta de monedas principales. El oro subió $34 por onza. Bitcoin subió 6.7% en aparente ironía, mientras Rusia acusa a Estados Unidos de planear fraude mediante criptomoneda gubernamental. Inversionistas compran criptomonedas descentralizadas que gobiernos no controlan como protección contra manipulación monetaria gubernamental. China respondió a las acusaciones rusas no verbalmente, sino mediante acciones. Datos del Tesoro estadounidense publicados 2 días después de las declaraciones rusas muestran que China vendió $28.000 millones en bonos del Tesoro durante la última semana de enero 2026, la venta semanal más grande desde marzo 2020 durante pánico de COVID. Japón vendió $12.000 millones. Arabia Saudita vendió $7.000 millones. Estas ventas sugieren que los mayores tenedores extranjeros de deuda estadounidense están tomando las advertencias rusas suficientemente en serio para comenzar a reducir exposición preventivamente. El analista de soberano Credit Zoltan Pozsar publicó nota a clientes argumentando que, independientemente de si las acusaciones rusas específicas son verdaderas, el episodio revela algo fundamental. Los mayores acreedores de Estados Unidos ya no confían plenamente en que recibirán valor completo por sus tenencias de bonos estadounidenses. Esa pérdida de confianza es irreversible. Una vez rota, no puede restaurarse mediante garantías verbales. Requeriría Estados Unidos demostrar disciplina fiscal real mediante reducción de déficits y estabilización de deuda, algo que no está sucediendo ni muestra señales de suceder. Para ti como individuo hay implicaciones directas de esta crisis de confianza en deuda estadounidense. Primero, si eres tenedor de bonos del Tesoro directamente o a través de fondos mutuos, reconoce que el riesgo de pérdidas de principal ha aumentado significativamente. Bonos que antes eran considerados activos libres de riesgo, ahora tienen riesgo real de devaluación mediante inflación o mediante esquemas monetarios no convencionales. Segundo, si tienes ahorros significativos denominados completamente en dólares, considera diversificación. Oro, monedas extranjeras de países con disciplina fiscal, activos reales que mantienen valor independiente de moneda. Tercero,
Prepárate para inflación potencialmente mucho más alta en próximos 3-5 años. Si Estados Unidos no puede refinanciar deuda a tasas asequibles porque perdió confianza de acreedores, la única opción restante es monetización de deuda mediante Reserva Federal, efectivamente, imprimiendo dinero para comprar bonos del Tesoro que otros no quieren. Eso causa inflación inevitable. Cuarto, si tienes deuda de tasa fija como hipoteca, no refinancies a tasa variable porque tasas probablemente subirán dramáticamente cuando crisis de confianza se intensifique. Quinto, desarrolla habilidades y activos que mantengan valor durante crisis monetaria. Educación, habilidades técnicas, propiedad de negocios productivos, conexiones profesionales. Estos activos intangibles no pueden ser devaluados mediante manipulación monetaria y frecuentemente aumentan en valor relativo durante crisis, porque se vuelven más escasos mientras dinero se vuelve menos confiable. Ahora déjame pintarte 3 escenarios posibles de cómo evoluciona esta situación durante próximos 12-24 meses. Escenario 1. Las acusaciones rusas resultan ser mayormente exageradas o fabricadas. El Tesoro estadounidense desmiente categóricamente cualquier plan de usar criptomonedas para liquidar deuda. Publica evidencia de que proyectos de CBDC son puramente exploratorios sin conexión a gestión de deuda. Los mercados se calman gradualmente. Los rendimientos de bonos retroceden a niveles previos. Pero daño a confianza ya está hecho. Los tenedores extranjeros continúan reduciendo exposición gradualmente durante años. Este es el escenario más probable de corto plazo. Escenario 2. Las acusaciones rusas tienen sustancia real. Investigación periodística independiente o filtraciones adicionales confirman que el Tesoro efectivamente ha estado explorando opciones no convencionales de gestión de deuda, incluyendo instrumentos digitales. Aunque el gobierno estadounidense no tenía intención de implementar inmediatamente, la exposición pública hace imposible proseguir con esos planes sin causar pánico. Estados Unidos queda atrapado entre crisis fiscal insostenible y pérdida de confianza que hace imposible refinanciar deuda normalmente. La única salida es ajuste fiscal brutal, recortes masivos de gasto combinados con aumentos de impuestos que causan recesión profunda. Mercados caen 20-30%, desempleo sube a 8-10%, pero eventualmente la disciplina fiscal restaura algo de confianza, permitiendo estabilización. Escenario 3. El más disruptivo, crisis de confianza en dólar, acelera dramáticamente. Múltiples países simultáneamente venden bonos del Tesoro, causando colapso de precios de bonos y explosión de rendimientos a 7-9%. El Tesoro no puede refinanciar deuda que vence a esas tasas prohibitivas. La Reserva Federal se ve obligada a monetizar deuda masivamente, imprimiendo trillones para comprar bonos. La inflación explota a 15-20% anual. El dólar pierde 30-40% de su valor contra monedas de países con disciplina fiscal. Estados Unidos pierde estatus de moneda de reserva mundial. Transición a sistema monetario multipolar ocurre en 2-3 años en lugar de décadas. Es doloroso, pero quizás inevitable eventualmente dado insostenibilidad fundamental de deuda estadounidense. ¿Cuál escenario se materializará? Elementos de los 3 probablemente. Habrá desmentidos oficiales y calma temporal del escenario 1. Habrá presión para ajuste fiscal del escenario 2. Y habrá episodios de pérdida de confianza y volatilidad masiva del escenario 3. La trayectoria específica depende crucialmente de decisiones políticas en Washington durante próximos 12-18 meses sobre si implementan disciplina fiscal real o continúan con déficits insostenibles esperando que el problema se resuelva mágicamente. Lo que hace esta situación particularmente peligrosa es que Estados Unidos enfrenta lo que economistas llaman punto de no retorno fiscal. Durante décadas, Estados Unidos pudo mantener déficits grandes porque tasas de interés eran bajas, frecuentemente por debajo de tasa de crecimiento económico. En esos escenarios, incluso déficits permanentes no causan que la relación deuda-PIB explote porque economía crece más rápido que deuda. Pero una vez que tasas de interés superan tasa de crecimiento económico, la matemática se invierte. La deuda crece más rápido que economía automáticamente, incluso con déficit primario cero.
Estados Unidos cruzó ese umbral en 2023. Tasas de interés del 5% superan crecimiento económico del 2-3%. A tasas actuales, la deuda crecerá más rápido que PIB, perpetuamente incluso si el gobierno eliminara completamente todos los déficits primarios mañana. Y eliminar déficits primarios requeriría recortes brutales porque Estados Unidos gasta más de 1.1 billones anuales en intereses de deuda que no pueden cortarse. Requeriría recortar 1.5 o 2 billones de déficit primario restante mediante combinación de recortes a seguro social, Medicare, defensa y aumentos masivos de impuestos. Políticamente imposible. Entonces Estados Unidos está atrapado en lo que los economistas llaman dominancia fiscal, situación donde la deuda es tan grande que el Banco Central no puede subir tasas para controlar inflación sin causar crisis de deuda soberana, pero tampoco puede bajar tasas sin causar inflación descontrolada. No hay políticas buenas disponibles, solo elecciones entre crisis diferentes. Y es precisamente en esos contextos de dominancia fiscal donde gobiernos históricamente han recurrido a trucos monetarios desesperados, devaluación, hiperinflación, default encubierto o esquemas como el que Rusia está acusando a Estados Unidos de planear. Las acusaciones rusas, sean verdaderas o fabricadas, ya lograron su objetivo estratégico, sembrar dudas sobre confiabilidad de obligaciones de deuda estadounidense en momento de máxima vulnerabilidad fiscal. Esa duda es corrosiva. Se propaga mediante mercados creando profecía autocumplida. Los tenedores preocupados no venden bonos preventivamente. Las ventas causan caída de precios y aumento de rendimientos. Rendimientos más altos hacen la deuda aún más insostenible. La insostenibilidad mayor valida las preocupaciones. Originales incentivando más ventas. Esa espiral descendente difícil de detener una vez iniciada.